que escribieron. El B sale si se hace con permutación. Ah, ok, tiene razón, tiene razón. Aquí su compañero utilizó en lugar de combinaciones, permutaciones. Entonces, claro, ahí sí le genera, ¿no? Porque, voy a borrar este. Como aquí el orden sí es importante, nos están diciendo la primera de chocolate y la segunda de otro sabor, entonces, en lugar de combinaciones, podemos usar las permutaciones. Y entonces, si usamos las permutaciones, ¿cómo nos queda en el numerador? Si usamos permutaciones, ¿cómo nos quedaría? ¿Se acuerdan que hacíamos nuestros cuadritos o usábamos la... Son 2 galletas las que se van a sacar. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea de chocolate? ¿Cuántas de chocolate hay? 9, ¿no? Que la segunda sea de otro sabor, hablamos de 22. Ajá. Pero como nos piden probabilidad, ¿qué pongo en el denominador? Pues igual 31 combinación de 2, ¿no? Cuadrito. Ay, en ambos. Miren, aquí su compañero. 31 permutación 2. Sí, aquí este 9 se genera de permutación de 9, tomo 1, ¿no? Por permutación de 22, tomo 1, ¿no? Y en el denominador sería de 31 galletas, tomo 2, ¿sí? ¿Y cuánto nos da en la permutación de 9 tomados de 1 en 1? Pues 9. Permutación de 22 tomados de 1 en 1, 22, ¿no? Es este 9 y es este 22. Y en el denominador, permutación de 31 tomados de 2 en 2. ¿Se acuerdan la fórmula de permutación? 930. Entonces, nos estaría dando lo mismo que acá, ¿verdad? 198 sobre 930, que es 0.21. Muy bien. Entonces, cuando nos pidan un orden, en lugar de utilizar combinaciones, vamos a utilizar permutaciones, o utilizamos intersección de eventos, ¿sí? Para eventos dependientes, si ese es el caso que nos están pidiendo. ¿Hasta aquí sí ya va entendido? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Quien participó acá, ¿quién es? Eduardo, ¿verdad? Que estaba escribiendo. Bueno, ahora vamos con otro problema. Suponga que tenemos una caja de fusibles que contiene 20 unidades, de las cuales 5 están defectuosas. Si se seleccionan 2 fusibles al azar y se retiran de la caja, uno después del otro, sin reemplazar el primero, ¿cuál es la probabilidad de que ambos fusibles estén defectuosos? Ahí, ¿quién me platica qué hizo? Es igual que el anterior, ¿no? Exacto. Bien, entonces, ¿qué nos están preguntando aquí? ¿Cómo lo expreso? Probabilidad de, si D es el evento que representa que el fusible es defectuoso, entonces, ¿cómo me quedaría? Probabilidad de D, intersección D. Probabilidad de D, intersección D. ¿Por qué? Porque el experimento consiste en retirar de la caja 2, ¿no? 2, 1 después del otro y sin devolverlo.
antes de seleccionar el segundo, no lo devuelvo el primero. Entonces, la probabilidad de seleccionar un defectuoso es 5 de un total de 20, ¿sí? Por probabilidad de seleccionar 4 de un total de 19. Ya no le escribí, que sería probabilidad por probabilidad de defectuoso, dado que el primero fue defectuoso. Entonces, esto nos da 20 sobre 20 por 19. 380. 380. Pues aquí puedo quitar esto y es 1 sobre 19, ¿no? Sí. Sí. Bien. Ahora vamos con la pregunta 2. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer fusible esté defectuoso y el segundo no? Ajá. Entonces, probabilidad de que el primero esté defectuoso y complemento de D, ¿no? Esto es decir, probabilidad de que el primero sea defectuoso por probabilidad de que el segundo no esté defectuoso, dado que el primero está defectuoso. Probabilidad de que el primero sea defectuoso, 5 de 20 por 15 de 19. Entonces, esto nos da, bueno, aquí puedo simplificar, quinta 1, quinta 4. 1 por 15, 15, 4 por 9, 4 por 4, 5, 6, 7. Ajá. En decimales, ¿cuánto es 15 entre 76? 0.19. Ah, mira, 0.19. Y 1 entre 19 para también anotar aquí. 0.05. 0.05. El 5% y aquí es el 19%. Ok. La última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los dos esté defectuoso? Ah, bueno, si no hubiéramos querido trabajar en esta segunda pregunta con intersección, ¿cómo lo podrían haber trabajado? Sí, sí. Con permutaciones, ¿no? De 5, sí, ¿verdad? Porque nos dice aquí Sí. el primero y el segundo, es como el de las galletas. De 5 defectuosos tomo 1 y de 15 tomo 1. Permutación 20 de 2, ¿sí? Y es lo mismo, ¿no? 5 por 15. ¿Sí nos da esto? Sí, da lo mismo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los dos esté defectuoso? Si lo hago con intersección, operación de intersección, ¿cómo me queda? Probabilidad de que uno de los dos esté defectuoso. Que el primero esté defectuoso y el segundo no. Más probabilidad de que el primero no esté defectuoso y el segundo sí, ¿no? Es decir, probabilidad de que el primero esté defectuoso, 5, ay, mi batería se está rotando, 5 de 20 por probabilidad de que el segundo no esté defectuoso, dado que el primero sí, 15 de 19, más probabilidad de que el primero esté defectuoso, 15 de 20, por probabilidad de que el segundo esté defectuoso, dado que el primero no lo está, 19. Entonces hablamos de 0.38%. Me dicen sí, sí.
Sí. Y si lo hubieran hecho con combinaciones, ¿cómo les quedaba en el numerador? ¿Combinación de qué? De 5, que son defectuosos, toman 1, y de 15, que no son defectuosos, toman 1, ¿no? Entre combinación de 20 combinación 2, ¿no? ¿Sí? ¿Lo hicieron con combinaciones? Sí, también da lo mismo. ¿No te dio lo mismo? Sí, da lo mismo, da lo mismo. Da lo mismo. Ok. Ay, a ver si esto no sé. Bien. Oye. Bueno, vamos con el siguiente problema. Es que se está guardando esto. Resulta que mejor pongo la tecla cancelar porque ya algo ocurrió. Mejor al final lo guardo. Bien, vamos a resolver este, ¿sí? Lo voy a leer. Una bolsa contiene 4 canicas azules y 3 negras. Y una segunda bolsa contiene 3 azules y 2 negras. Creo que en el Word eran blancas, ¿no? Y negras. Sí. Ok, bueno. Entonces, se saca una canica de la primera bolsa y se coloca sin verla en la segunda bolsa. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora se saque una canica negra de la segunda bolsa? Vamos a ver nuestro experimento. Voy a poner las bolsas. A ver. Bueno, aquí tengo una bolsa que tiene canicas. Y aquí está la otra bolsa. Son en la primera 4 canicas azules. Esta es 1, 2, 3, 4 canicas azules. Y 3 de color negro. Entonces aquí tengo 1, 2, 3. En la segunda bolsa hay 5 de color negro. Y hay 3 de color azul. 1, 2, 3, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sacar una canica, pero sin verla, y colocarla en esta bolsa. Entonces, yo puedo sacar una azul o puedo sacar una negra, ¿verdad? Voy a tener 2 opciones. De que de la primera bolsa puedo sacar una azul o de que de la primera bolsa saque una negra. Después debo de extraer una canica de la segunda bolsa. Entonces, esta es mi bolsa 1 y esta es mi bolsa 2. Entonces, tengo que obtener una o extraer una canica de la bolsa 2 y me preguntan cuál es la probabilidad que de esta bolsa 2 extraiga una canica negra. ¿Cómo lo vamos a plantear? O sea, realmente me están pidiendo cuál es la probabilidad de que yo extraiga una canica negra. Bueno, vamos a utilizar para los eventos N negra a azul. Entonces, probabilidad de que salga una canica negra, dado que hay 2 opciones. Que de la primera salió una azul, ¿sí? Y la otra opción es extraer una canica negra de la bolsa 2, dado que en la primera bolsa, la primera extraje una de color azul.
Sí. Salió, entonces, ¿mandé? En vez de azul es negra, ¿no? Porque ya había puesto azul. Perdón. Ay, ¿qué hizo esto? Es que me avisa que tengo 10 minutos, entonces me distrajo. Negro. Entonces tenemos estas dos opciones. Probabilidad de que saque una canica negra dado que salió una azul. ¿Cómo expreso esto y cómo expreso esto? O sea, al final me piden la probabilidad de extraer una canica negra, ¿no? Eso es lo que yo tengo que responder. Pero ¿qué pasa? Si yo extraje una de color azul, ¿qué va a pasar aquí? Van a aumentar las azules y va a aumentar el espacio muestral, ¿no? Las azules van a ser ahora 4, las negras se quedan en 5, pero ya no hay 8 canicas, sino 9 canicas. Entonces se está alterando esta segunda bolsa. ¿Sí? Porque lo que me piden es cuál es la probabilidad de que yo saque una canica negra. Esto es lo que estoy buscando. Pero va a depender de la canica que yo extraje de la primera bolsa, que pudo haber sido azul o que pudo haber sido negra, ¿no? ¿Sí ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Bien, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Quién me dice cómo le hago? Pues en el primer caso que salga una azul, sería la probabilidad de 4 séptimos, o sea, de agarrar una de las azules de las 4 que hay, y eso multiplicado por por las 5 negras que hay en la segunda bolsa, que son 9 en total. A ver, su compañero nos está diciendo, si tomamos una canica de color azul, ¿qué ocurre? De la primera bolsa hay 4 azules. Si extrajimos una canica azul, entonces la probabilidad es 4 de un total de 7 canicas. Por la probabilidad de extraer negra, dado que salió azul, sería 5. Entonces, aquí la operación que está efectuando su compañero es probabilidad de extraer una canica azul por probabilidad de extraer una canica negra, dado que salió azul. ¿Sí? Esto sería, esta operación está reflejada aquí. ¿Sí se observa? Probabilidad de extraer una canica azul de la primera bolsa es 4 séptimos. Por probabilidad de extraer una canica negra, dado que fue azul, es 5 novenos. ¿Sí se entiende? 5 es 20. 7 por 9, 63. O, entonces aquí voy a sumar la otra opción. Probabilidad de que de la primer bolsa yo haya extraído una canica negra por probabilidad de que de la segunda bolsa extraiga una canica negra, dado que de la primera salió una canica negra. Entonces, aquí me quedaría probabilidad de extraer una canica negra de la primera bolsa es 3 de 7 canicas. Por probabilidad de extraer este corresponde a esta probabilidad de extraer canica negra de la primera bolsa. Y esta probabilidad de extraer una canica negra de la segunda bolsa, dado que salió negra en la primera,
Entonces ahora aumenta, ¿verdad? El espacio muestral. Lo puedo ver aquí. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de color negro. De un total de 9 canicas. ¿Sí? Entonces este sería este caso. 3 por 6, 18, 63 avos. Entonces, la probabilidad de extraer una canica negra es igual a 38 sobre 63. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien? Yo, profesora, Ajá. realizamos la multiplicación. Eso no entendí. Es que ya, no, a ver, habla más fuerte porque se te oye muy lejos. Otra vez, ¿quién eres? A ver, están escribiendo. Ay, Dios, ya no vi. A ver, Eduardo, no entiendo por qué se multiplican. ¿Por qué se multiplican las probabilidades? Porque esto es igual a que si tuviéramos probabilidad de azul en la primera bolsa y negra en la segunda. Entonces, al ser, esto así lo traduciríamos, la probabilidad de extraer una canica azul en la primera bolsa y una canica negra en la segunda bolsa es igual a la probabilidad de extraer azul en la primera por probabilidad de extraer negra en la segunda, dado que fue azul en la primera. Y entonces, esta probabilidad de que la canica primera haya sido azul es 4/7 por probabilidad de que la segunda sea, de la segunda bolsa sea negra, dado que fue azul la primera, estamos en esta bolsa, es 5/9. Esta sería nuestra, por eso estamos multiplicando. ¿Sí? Profesora, ¿ahí ya me escucha? Creo que Sí, ya. ya te escucho, Ok, ahora sí. ya lo arreglé. Sí, nada más era eso. Muchas gracias. Esto es como si tuviéramos un diagrama. Aquí está bolsa 1 y bolsa 2, ¿no? Y entonces en la bolsa 1 hay canicas azules y canicas negras. Canicas azules, canicas negras. ¿Sí? Pero yo creo que primero tendríamos que considerar a la bolsa 1 y después a la bolsa 2, ¿sí? Porque aquí son dos, o sea, el experimento es un experimento compuesto, primero extraigo de una bolsa y luego extraigo de la otra. Al final extraje dos canicas, pero una de una bolsa la vacío en la bolsa 2, y al final ya saco una, y esta es la que me piden determinar la probabilidad de que sea negra. ¿Sí? Sí se entendió así con las imágenes y ya traducimos las fórmulas. Sí, profesora, nada más fue que al principio no tomé en cuenta que era una intersección de eventos, pero ya con eso ya me quedó claro. Ok. Gracias. Bien, gracias. Ok, entonces revisemos el siguiente problema. A ver, lo voy a leer. Maestra, ¿le puedo regresar, por favor? Sí. Nada más un segundo. No, está bien. Muchas gracias. Ya.
¿Ya? Ah, ok. Una pequeña ciudad dispone de un carro de bomberos y una ambulancia. Una pequeña ciudad dispone de un carro de bomberos y una ambulancia para emergencias. La probabilidad de que el carro de bomberos esté disponible cuando se necesite es de 0.98. Y la probabilidad de que la ambulancia esté disponible cuando se le requiera es 0.92. En el evento de un herido, calcule la probabilidad de que tanto la ambulancia como el carro de bomberos estén disponibles, suponiendo que operan de forma independiente. A ver, aquí, ¿qué nos están solicitando? Hay dos carros, uno de bomberos y uno de una ambulancia para eventos, sucesos urgentes, ¿sí? Entonces nos dicen que la probabilidad de que esté disponible el carro de bomberos cuando se necesite es del 98% y la probabilidad de que esté disponible la ambulancia es del 92%. Pero aquí nos dan algo muy importante, que operan de forma independiente. Entonces, lo que nos piden obtener es la probabilidad de que tanto la ambulancia como el carro de bomberos estén disponibles ante el evento de un herido. ¿Cómo lo voy a expresar si quiero trabajar con alguna operación? ¿Cómo me quedaría? Primero, bueno, los eventos, ¿verdad? A podríamos llamarle ambulancia, de que esté disponible, ¿no? Sea disponible. Y B, carro de bomberos disponible. Ahora sí, ¿qué operación puedo efectuar? Probabilidad de que tanto la ambulancia como el carro. Probabilidad de que la ambulancia y el carro de bomberos estén disponibles ante un evento de un herido. Entonces me están pidiendo la intersección, ¿sí? ¿Y cómo obtengo esa intersección? Se obtiene con el producto de sus probabilidades. Muy bien, muy bien. Es el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, porque operan de forma independiente. Son independientes, ¿no? Entonces nada más saco ese producto que sería 0.92 por 0.98 y obtengo la probabilidad de la intersección. Vamos a efectuar 0.92 por 0.98. Esto es 0.9016, o sea, es el 90%. Entonces, la probabilidad que tanto la ambulancia como el carro de bomberos estén disponibles es del 90%. Así que bueno, que salta para... ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver el siguiente. A ver, lo voy a leer. La probabilidad de que el jefe de familia esté en casa cuando llame el representante de marketing de una empresa es de 0.4. Dado que el jefe de familia está en casa, la probabilidad de que la empresa le venda un producto es de 0.3. Encuentre la probabilidad de que el jefe de familia esté en casa y compre productos de la empresa. A ver, vamos a mejorar a los eventos, ¿sí? Entonces, que el jefe de familia esté en casa cuando llame. ¿Qué evento va a ser ese? Sea quien
esté en casa el jefe de familia. Se hace el evento de estar en casa. El jefe de familia. ¿Sí? Luego, ¿cuál sería el otro evento? Sea, no sé, V, que le venda un producto, ¿no? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que el jefe de familia esté en casa, probabilidad de C es de 0.4. Después, dado que el jefe de familia está en casa, la probabilidad de que la empresa le venda un producto es de 0.3. Probabilidad de que, dado que el jefe de familia esté en casa, se le venda un producto es de 0.3. ¿Sí? Y nos piden la probabilidad de que el jefe de familia esté en casa y compre productos de la empresa. ¿Qué operación me refleja este enunciado? La intersección. Muy bien, muy bien. De que esté en casa y compre productos, ¿verdad? Muy bien. Entonces me piden la intersección. Probabilidad de C intersección B. ¿Y cómo lo voy a obtener? ¿Qué fórmula voy a usar? La fórmula. Exacto. Voy a desarrollar, ¿no? Sería la probabilidad de que compre por la probabilidad, perdón, C es estar en casa. La probabilidad de que esté en casa por la probabilidad de que le vendan el producto o lo compre, dado que está en casa, ¿verdad? Entonces nos piden esta intersección. Probabilidad de C, la conozco que es 0.4. Probabilidad de B dado C es 0.3. Y ya podemos saber cuál es la probabilidad de que esté en casa y que compre productos. 12. Es 0.12, ¿no? Sí. O sea, es el 12%. El 12% es la probabilidad de que el jefe de familia esté en casa y compre productos de la empresa. Ay, 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 te lastimas, cachorro. ¿Sí? ¿Dudas? No, ninguna. Cambio la diapositiva, me espero que acaben de copiar. Profe, a mí no me sale nada. ¿Cómo? No sé qué decir. Bueno, voy a seguir. Ya terminaron los problemas. Ahora, fíjense bien lo que dice esta diapositiva. Si en un experimento pueden ocurrir los eventos A sub 1, A sub 2, hasta A sub K, entonces la probabilidad de la intersección de los eventos A sub 1, A sub 2, hasta A sub K es igual a la probabilidad del primero por probabilidad de que ocurra el segundo, dado que ocurrió el primero, por probabilidad de que ocurra el tercero, dado que ocurrió el primero y el segundo. Y así, hasta probabilidad de que ocurra el késimo evento, dado que ocurrió el primero y el segundo y el tercero y el késimo menos 1 evento, ¿sí? Esto es cuando los eventos son dependientes. Si los eventos entonces la probabilidad de la intersección de ellos es igual al producto
de las probabilidades de cada uno, ¿sí? Entonces, vamos ahora a ver el teorema de la probabilidad total. ¿Se acuerdan de este problema que se planteaba? Vamos a regresar a este ejemplo en el que se selecciona un individuo al azar de entre los adultos de una pequeña ciudad para que viaje por el país promoviendo las ventajas de establecer industrias nuevas en la ciudad. Entonces, esta tabla ya la conocíamos, que eran 460 hombres empleados, 140 mujeres empleadas, en total de empleados 600, desempleados hombres 40, desempleadas mujeres 260 y en total 300 personas desempleadas. En total de hombres, el total de hombres es 500, total de mujeres 400 y el total de personas 900. Ahora fíjense bien, suponga que ahora se nos da una información adicional que consiste en que 36 del grupo de personas empleadas y 12 de los desempleados son miembros de un club. Deseamos encontrar la probabilidad del evento A, que serían los que pertenecen a ese club. O sea, de que el individuo seleccionado sea miembro del club. Entonces, esto también lo podemos representar con un diagrama de Venn. En donde decimos la probabilidad de A, ¿por qué A? Porque es lo que piden aquí, la probabilidad del evento A, que consiste en que el individuo seleccionado sea miembro de un club, estaría representado por probabilidad de que la persona sea empleada y pertenezca al club, o, que sería la unión, de que la persona pertenezca al grupo de desempleados y pertenezca a ese club. Esto es igual a la probabilidad de E intersección A más la probabilidad del complemento de E intersección A. Y vemos que la probabilidad de una intersección es igual a la probabilidad de E del primer evento por la probabilidad de que, en este caso, sería probabilidad de que sea empleado o que esté empleado por probabilidad de que pertenezca a ese club dado que está empleada, o sea, pertenece al grupo de empleados. Más probabilidad de que la persona sea desempleada por probabilidad de que pertenezca al club dado que es desempleado, ¿sí? Entonces, para encontrar la probabilidad de si seleccionamos a una persona de esas 900, ¿cuál es la probabilidad de que pertenece al club? Sí, pertenece al club. Ya vimos que para pertenecer al club hay 36 del grupo de empleados y 12 del grupo de desempleados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? Que consiste, les vuelvo a comentar, que el individuo seleccionado sea miembro del club. Lo podemos resolver, vean, esto es utilizando las fórmulas y esto lo podemos presentar en un diagrama de Venn, en donde aquí dividimos en empleados y desempleados, ¿no? ¿Cuántas personas empleadas hay? Lo leemos de la tabla y son 600 y desempleados 300. Aquí en todo esto son 600 y en todo el lado derecho son 300. Pero de esos empleados que pertenezcan que sean miembros del club, ¿cuántos hay? Solo 36, ¿no? Esta intersección solo son 36. Y nos faltarían 500, ¿qué? 564 de los empleados. De los desempleados que sean miembros del club son 12 y de los desempleados en total eran 300, entonces van a ser 200, ¿qué? 88. Y bueno, aquí con el diagrama es muy sencillo, porque ya tenemos probabilidad de intersección A, pues serían 300 ¿de cuántos?
Digo, 36 de cuántos. Más 12 de cuántos. O sea, esta intersección está expresada de esta manera y esta otra son 12. Entonces aquí, como me piden la probabilidad de A, 12 de cuántos. ¿No? 48, ¿no? ¿Cómo? ¿48 qué? Que son el total que hay en A. Sí, pero no. O sea, sí, son 48 en total. Pero si me piden la probabilidad, fíjense. Supongo que ahora se nos da la información adicional de que 36 de los empleados y 12 de los desempleados son miembros de un club. Deseamos encontrar la probabilidad del evento A. ¿En qué consiste ese evento? Que el individuo seleccionado pertenezca al club. No importa si sea empleado o desempleado. Ahora que pertenezca a un club, a ese club. Por eso aquí lo separo 36 y 12, o podríamos dejarlo como hay 48 personas que pertenecen al club de un total de 900, ¿no? ¿Sí? Pero si lo separo en estas dos, serían 36 de 900 más 12 de 900, que me daría 48 de 900. Esa sería la probabilidad. ¿Sí? Algo me pusieron en el chat. Pero no vi que me pusieron en el chat. Es como si tuviéramos, a ver, si tuviéramos un diagrama de árbol. Primeramente, las personas se clasifican en dos grupos, empleados y desempleados. Dentro de los empleados hay personas que pertenecen al club y hay personas que no pertenecen. Dentro de los desempleados, pero se está usando E', ¿no? Se está usando E'. Aquí está. Entonces, dentro de los desempleados también hay personas que son miembros del club y personas que no son miembros del club. Entonces, de los empleados, ¿cuántos empleados hay? 600 de un total de 900. De los desempleados hay 300 de un total de 900. La suma de las dos ramas siempre me debe dar la unidad y aquí sí me da la unidad. Ahora, de los empleados hay personas que son miembros del club, que serían 36. Esto es lo que yo quería que me dijeran. Y de los que no pertenecen a miembros del club hay 564. Y luego acá hay en los que no están, que están desempleados 12 y 288, ¿no? La suma nos debe dar la unidad siempre entre las ramas, ¿Sí? Entonces vamos a ver si esta operación es correcta o no es correcta, ¿sí? Aquí me están pidiendo determina la probabilidad de A. Para determinar la probabilidad de A, yo veo que hay A en el grupo de empleados y A en el grupo de desempleados. Entonces, primero tengo que sacar probabilidad de que sean empleados y pertenezcan al grupo, o probabilidad que sean desempleados y pertenezcan al grupo, ¿sí? Utilizando
las operaciones, la regla del producto para eventos dependientes, la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad del primero por probabilidad del segundo, dado que ocurrió el primero, es lo que hemos venido haciendo, más probabilidad de el primero, que es desempleado, por probabilidad de que sea, pertenezca pues al club, dado que es desempleado. Y ahora sí, aquí es donde vamos a ver qué nos faltaba en estas operaciones. La probabilidad de empleado es 600 por, te digo, 600 sobre 900. Ay, Dios mío. ¿Sí? Por, ¿qué pasa? Por, algo me dicen en el chat desde hace rato. No sé, se pierde. Probabilidad de A dado E, ¿qué sería? 36 de 900. Pero va a ser mucho, ¿no? Más. Sería de 600, ¿no? Exacto. Probabilidad de los desempleados, hay 300 desempleados, ¿verdad? Por probabilidad de A, dado que son desempleados, aquí cómo me quedaría. Eso es lo que quiero que me digan. Quiero que me digan esto, porque desde hace rato yo les preguntaba. Entonces, estamos de acuerdo en que probabilidad de empleados son 600 de 900 y desempleados 300 de 900. Ahora, probabilidad de A dado E, ¿sí? Entonces, son de que pertenecen al grupo dado que son empleados. Ahora sí serían los 12, pero bueno, de 900, ¿no? Sería la probabilidad que nos falta. Pero ¿por qué 900? Es que esa es mi duda, si ¿No estamos... serían 600? Bueno, es que Exacto. Ajá. Nadie me ha dicho aquí nada. sí, son y en el otro 300, ¿no? Exactamente. Ah, sí, porque se reduce el espacio muestral, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Este es 300. Esto es 600. Bien. Entonces, sería probabilidad de empleados son 600 de 900. Probabilidad de que pertenezcan al grupo dado que son empleados, pues son 36 de 600, ¿no? A ver, creo que todavía no se ha entendido eso. Me voy para acá. Probabilidad de A dado E. Si yo lo obtengo con la fórmula A intersección E entre probabilidad de E, A intersección E es 36. De probabilidad de empleados, ¿cuántos empleados hay? 600. Entonces aquí son 36 de 600. Aquí son 36 ya nada más de los empleados, ¿sí? Aquí son 12 de los 300. De los 300. ¿Sí? O sea, cuando tengan duda, siempre usen su fórmula. Su fórmula y aquí ya pueden sacar el valor. Entonces ahora se fijan que aquí se cancela numerador con denominador, numerador con denominador. Entonces me queda 36 de 900 más 12 de 900, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Pero aquí se vio muy sencillo y no se entendió todo el proceso que seguíamos para llegar a esto. Porque dijeron, pues es que es muy fácil, nada más son 48 de un total de 900, porque tenemos todos los datos. Pero a veces se desconocen, entonces necesitamos saber todo el proceso del uso de las fórmulas para, y bueno, lo entendemos con una gráfica, pero aquí era muy claro, ¿no? Aquí era muy, muy claro.
Entonces, al final, ¿cuánto nos queda? 48 de 900, que en decimales, ¿cuánto es? Punto 053. Punto 053. Sí, o sea, van a decir, es que este estuvo muy sencillo, porque aquí ya nos decían, o sea, nos daban todo desglosado. Nos decían, conocíamos esta información, cuántos empleados, cuántos desempleados, cuánto en total. Nos decían, toma un grupo de los cuales 36 pertenecen a los empleados y 12 a los desempleados. Y la pregunta, deseamos encontrar la probabilidad del evento A de que el individuo seleccionado sea miembro del club. Por eso me decías, pues hay 48 que pertenecen al club de un total de 900. Así de sencillo era resolver. Pero, van a decir, eso es de primaria. Entonces, se tiene que hacer todo este proceso, porque cuando resolvamos otros problemas no nos van a dar así de fácil, ¿no? Tenemos que seguir todo este procedimiento. Probabilidad de A, hay A en ambos grupos, en empleados y desempleados. Entonces, vamos a poderlo resolver utilizando un diagrama de árbol y debemos de colocar en las ramas los datos correctos para luego ir sustituyendo. Entonces, a lo mejor este problema no fue el mejor ejemplo. Vamos a ver otro. Pero antes, quiero aquí decirlo. Teorema de probabilidad total o regla de la eliminación. Si los eventos B1, B2 hasta BK constituyen una partición del espacio muestral, el espacio muestral S, tal que la probabilidad de B subíndice I, en donde I toma cualquier valor de los enteros, desde 1, bueno, hasta acá, y la probabilidad de B subíndice I es diferente de 0, entonces para cualquier evento A, que es un subconjunto del espacio muestral, la probabilidad de A la vamos a encontrar como la sumatoria desde igual a 1 hasta acá, de la probabilidad de B subíndice I, intersección A, nos quedan 10 minutos, lo que es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta acá, de la probabilidad de B subíndice I, porque acuérdense que la intersección es probabilidad del primero por probabilidad del segundo, que en este caso es A, dado que ocurrió el primero. Esta sería la fórmula que vamos a usar. O sea, si se fijan, vamos a trabajar con probabilidad de la intersección y eso es probabilidad del primero por probabilidad del segundo, dado que ocurrió el primero, cuando son eventos dependientes. Pero ahora no nada más vamos a trabajar con una sola operación, sino con más. Por eso aquí nos pone la sumatoria. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Por eso aquí tengo, este es mi espacio muestral en este diagrama de Venn, que hice particiones. B1 es esta región, B2 es toda esta región, B3 es esta, B4, B5, puse 5 particiones. Y de ahí selecciono un evento que es A, y se fijan, está tomando parte de cada una de esas particiones. En donde este sería B subíndice 1 intersección A. Todo esto sería B3 intersección A. Este es B5 intersección A. Este es B4 intersección A y este es B2 intersección A. Y lo que queda aquí afuera nada más es B1 sin tomar en cuenta A. El ejemplo que acabamos de resolver, que les digo que no fue en lo mejor, realmente trabajamos con 2, ¿no? Que era empleados y desempleados. Y en ambos habían personas que pertenecían a un club. Entonces trabajamos 2. Aquí mi sumatoria, si yo esto lo hubiera querido expresar, pues era mi sumatoria desde I igual a 1 hasta 2, ¿no? Entonces, este sería E1 y este sería E2, pero bueno, ya lo distinguimos como E y complemento de E, ¿sí? Entonces, aquí sería
probabilidad de I intersección A. Y esto es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta 2 de la probabilidad de I por la probabilidad de A, dado que es EI. ¿Sí? Esto mismo es lo que acabamos de hacer. Pero no quería yo darles de entrada esta fórmula porque van a decir que es. O sea, para determinar probabilidad de un evento es, pues sí, la sumatoria, porque pueden ser 2 o más. La probabilidad de la intersección, que esto es igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, dado que ocurrió el primero, porque son eventos dependientes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo más ad hoc. Okay. Bien, voy a leerlo, ¿sí? 3 máquinas de cierta planta de ensamble, sería la máquina 1, B1, máquina 2, B2, máquina 3, B3. Montan o ensamblan el 30%, el 45% y el 25% de los productos respectivamente. ¿Sí? Se sabe por experiencia que el 2%, el 3% y el 2% de los productos ensamblados por cada máquina respectivamente tienen defectos. Ahora bien, suponga que se selecciona de forma aleatoria un producto terminado. ¿Cuál es la probabilidad de que esté defectuoso? ¿Sí? Se fijan que ahora la parte de defectuoso aparece en las 3 máquinas, porque nos dice que en la máquina 1, o sea, para empezar, la máquina 1 produce el 30% o ensambla el 30% de productos. La máquina 2 el 45% y la 3 el 25%. Pero de esos productos que ensambla, de ese 30% del 30% del todo, se sabe que en la máquina 1 ensambla de 2% de manera defectuosa. Tienen defectos el 2% de los productos que ensambla la máquina 1. Tienen defectos el 3% de los productos que ensambla la máquina 2, pero la máquina 2 ensambla de todo el 100%, solo el 45%. Y la máquina 3, que ensambla el 25%, el 2% de esos productos que ensambla tienen defectos. Entonces me piden, se va a seleccionar un producto, ¿cuál es la probabilidad de que este producto sea defectuoso? ¿Sí? Probabilidad de que el producto sea defectuoso. Entonces, ya no está tan fácil como lo veníamos resolviendo, porque los defectuosos están en 3 situaciones, aparecen en 3 máquinas. Entonces, vamos a organizarnos. Vamos a dibujar un diagrama de árbol, ¿sí? ¿Qué vamos a poner en ese diagrama de árbol? Vamos a poner 3 ramas. ¿Por qué? Porque la primera va a corresponder a la máquina 1, la segunda a la máquina 2 y la tercera a la máquina 3. Las ramas, siempre su suma debe dar la unidad. Entonces, la máquina 1 produce el 30%, o sea, 0.3 el 30% de productos. La máquina 2 produce el 45% de productos, o sea, 0.45. Y la máquina 3 el 25%. Verificamos que la suma de estos 3 datos sea el 100%. 5, 5, 10, 4, 5, ¿sí? Es el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora la máquina 1 ensambla productos con defectos y sin defectos. La máquina 2 ensambla productos con defectos y sin defectos, igual a 3. Quiere decir que aparece para sacar mi probabilidad de defectuosos, pues aparece en la 1, en la 2 y en la 3. Entonces tengo que hacer una suma de dónde aparece como defectuosos. Resulta que la máquina 1 ensambla el 2% de defectuosos, 0.02. De no defectuoso sería 0.98, porque la suma de las ramas siempre debe dar la unidad. Luego, la máquina 2 produce 0.3
de defectuosos y entonces 0.97 de no defectuosos. Y la última va a ser también 0.2 de defectuosos, 0.98 de no defectuosos. Quiero yo encontrar probabilidad de D. ¿Qué hago? Bueno, primero inspecciono la máquina 1, ¿sí? Probabilidad de los productos ensamblados por la máquina 1 por la probabilidad de que sea defectuoso el producto dado que fue ensamblado por la máquina 1. O tomo la máquina 2 más probabilidad de seleccionar a la máquina 2. ¿Sí? Es todo un caminito. Por probabilidad de que el producto haya sido defectuoso dado que se seleccionó la máquina 2. ¿Sí? Más probabilidad de seleccionar a la máquina 3 por probabilidad de que el producto sea defectuoso dado que se seleccionó la máquina 3. Ahora, la probabilidad de seleccionar máquina 1 es 0.3. Por probabilidad de que sea defectuoso dado que se seleccionó la máquina 1 es este que está aquí. 0.02 es ese que está ahí, ¿sí? Más probabilidad de seleccionar a la máquina 2, que es 0.45, por probabilidad de que sea defectuoso, dado que se seleccionó la máquina 2. Entonces, este valor que tengo aquí me representa esta operación. Defectuoso dado que viene de la máquina 2, porque está en la segunda rama. Esta es la primera, esta es la segunda. Más probabilidad de seleccionar a la máquina 3 por probabilidad de que sea defectuoso y que provenga de la máquina 3. Y entonces ya hago mis productos. 3 por 2, 6, 0.06. No, ¿verdad? Es 0.06. ¿Sí? Más 3 por 5, 15. Sí, es 006. Ajá. Y aquí es 0.135.